Bueno, y estamos live. Lo que vamos a hacer es continuar ya con Rembrandt, quizás el último día, o bueno, es el último día, y vamos a ver un poquito sus pinturas, ya que en los videos pasados del live nos enfocamos un poco en más que todo en sus dibujos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más los eh, lo- los retratos y un poco de sus pinturas, ¿no? Voy a enviar denme un segundo para poder compartir en otros lugares. Y vamos a empezar, ¿no? Como artista, definitivamente estudiar los pintores, los artistas que hubieron antes que ti es esencial, ¿no? Para ser un buen escultor, para ser un buen pintor, para ser un buen artista, ¿no? Pero bueno, acá empecemos con un retrato. Veamos este. Ese es lo bueno de mirar obras maestras, ¿no? Para informarnos las diferentes maneras de hacer arte, y si especialmente te gusta uno, te puedes enfocar en él, ¿no? Rembrandt es bueno en retratos, como hay muchos, ¿no? Frank Holz, Sargent, Laszlo, Van Dyck, todos pintaban muy bien el retrato, ¿no? Tenían diferentes maneras de hacerlo. En Rembrandt igualito es diferente, ¿no? Pero bueno, veamos este de aquí. En primer lugar, la paleta limitada, ¿no? La simplicidad de la paleta. Todo en gris. Y diríamos una paleta más fría, ¿no? Y no he metido su luz dorada como siempre, pero muy simple diseño. Y eso es lo que quizá le da elegancia a los diseños, ¿no? A la forma de pintar de Rembrandt o de cualquier maestro, ¿no? Si nos acercamos un poco, puedes ver que está basada en una pirámide, ¿no? Una especie de forma triangular, y obviamente ha puesto la cabeza acá, ¿no? En términos de composición, pues está justamente casi al centro, pero no obviamente en el centro, sino un poquito más arriba, ¿no? Si trazas una X así, ¿no? Y pones una vertical acá, vas a ver que está casi en el centro, dividido y un poco más arriba, ¿no? La luz viene del lado derecho. En Rembrandt a veces viene del lado izquierdo, del lado derecho, depende de la pieza que haga, ¿no? Pero siempre tiene esa luz clásica de pegarle un lado a un costado para definir la forma, ¿no? Siempre pensando en esto como una especie de huevo, ¿no? Una simple forma así, ¿no? Un cono. Acá tú puedes ver, ¿no? Si nos acercamos a la cabeza, pues son cosas obvias, pero es bueno reiterarlas y verlas y volver a repetirlas una y otra vez, ¿no? Para que cuando tengamos un modelo enfrente del natural, o usemos referencia, ¿no? A veces hay que hacer con fotos. O sea, el pintor ahora tiene que usar fotos, quiera o no. Ya depende de la comisión, depende del que le hace el encargo, ¿no? Pero esa capacidad de simplificarse es lo que vemos en Rembrandt, ¿no? De simplificar un retrato es una cosa tan simple, ¿no? Está totalmente, no nos pone ningún contenido de quién es esta persona, ¿no? Parece un retrato muy simple, ¿no? Atrás, que tiene, pues el fondo no es nada más que gris y negro, ¿no? Una buena forma de hacer un retrato. Y eso es lo que a veces fallamos cuando quizás usamos esa referencia o esa foto. Queremos copiar todo lo que tenemos ahí, ¿no? Igualito cuando una persona está posando. Si ella está posando, no va a tener esta luz tan perfecta, ¿no? Que se ve que la luz viene del lado derecho, que posiblemente puede haberlo usado, ¿no? Obviamente con una luz
de una ventana, lo que quieras, pero ya esta parte de atrás, esto es casi inventado, ¿no? Y es manipulado por el artista para dar esa especie de brillo. Fijémonos, es como un halo o un halo, ¿no? Alrededor de la cabeza forma esa de oscuro, medio tono a claro. Nos está enfocando esta especie de redondez. Eso no es algo natural que lo vas a ver. Muy difícil, a menos que le pongas un spotlight o una linterna ¿cómo se llama? Al que se sienta, ¿no? Entonces quizás lo que copió de la naturaleza fue viniendo de la derecha y el fondo inventado para darle mayor importancia al retrato, ¿no? Es algo que se puede aprender, ¿no? Cuando tenemos una buena foto, no necesariamente tenemos que copiarla igual, sino trabajar con lo que tenemos y aumentarle pues algún fondo diferente, ¿no? No necesariamente tiene que ser gris, puede ser gris de una manera de imitar a Rembrandt. Puedes empezar así es como empieza un pintor, ¿no? Si eres más avanzado, pues no sé, ya es decisión de cada pintor. Pero eso es lo que él logra así, ¿no? Ese efecto de oscuridad, claridad, que ya lo hemos visto en otras pinturas de él, ¿no? Le gusta jugar con ese oscuro y ese claro, ¿no? Como dije, definitivamente la cabeza está de un lado, o sea, viene de una sola dirección la luz. Como dije, típico clásico del lado de 45 grados. ¿Para qué? Para definir la cabeza en luz y sombra, ¿no? Y a la hora que cae la luz acá, se va proyectando acá. Para los que me están viendo me pueden preguntar algo o comentar algo como quieran, ¿no? O de dónde son, o si es que pintan o qué hacen, si quieren interactuar conmigo. Pero yo me voy a enfocar en mirar las piezas. Como dije, lo tratas como un huevo y ya, fíjate, ¿no? Donde solo la sombra está puesta, ¿no? Y eso es lo que a veces, y eso yo lo cometo también errores, y lo he visto en otros pintores, que tendemos a lo que se llama sobremodelar, ¿no? Sobremodelar quiere decir cuando metes demasiados tonos y a todo le quieres dar importancia. Pero un buen pintor como Rembrandt, ¿no? Hay esa especie de síntesis, ¿no? de clasificación de los efectos, de inteligencia pictórica, ¿no? No sé qué otra manera de decirlo, porque fíjate, viene de acá a la derecha y la luz, porque esto no se ve en el natural, ¿no? Este tipo de efecto es prácticamente imposible, ¿no? Él está de una manera alzando las luces más para darle más brillo, ¿no? Yo he pintado en natural y definitivamente no es así tan obvio, ¿no? No dejemos que, claro, Rembrandt tiene ya un ojo más sensitivo, obviamente va a agarrar mejor las cosas, ¿no? Pero fíjense cómo, o fíjate, ¿no? Cómo pierde cómo hace ese efecto de perder la oreja, ¿no? No te lo está definiendo todo, simplemente lo hace de una manera. Y entran los malcriados acá, voy a tener que bloquearlos, ¿ah? Está bien una vez, dos veces, pero si van a empezar a fastidiar, lo bloqueo no quiero mencionar nombres. No me parece chiste, no estoy para hacer chistes, ¿no? Había un rato, pero no tanto. Acá hay definición, ¿no? Y acá agarra y la oreja la pierde. Algo que se puede aprender, algo que a veces que yo he hecho retratos no se me ha ocurrido, ¿no? Eso es algo que lo que se hace es yo pienso es un efecto obviamente para enfocarnos en esta parte, ¿no? Si tú ves hay una especie de jerarquía en términos de luz y de forma, ¿no? Define mucho esto y ya lo demás lo va dejando suave, ¿no? Al costado. Todo lo que se llama en inglés es lost edges, o sea, lost edges en inglés es bordes perdidos de una manera, ¿no? Esto lo pierde, lo hace suave. ¿Por qué? Porque nos quiere enfocar acá, ¿no? Porque la vista, hay que acordarse,
no es como una cámara. Ese es lo malo de la cámara. Ahora tomamos tantas fotos, vemos televisión, vemos estamos llenos de cómo se llama, de ver cámaras, de ver fotografía, de ver películas, y todo queremos ver nítido, y el H4K y la porquería del HD, con la vista natural, la vista del ser humano no trabaja así, no todo se ve en alta definición. El ojo se mueve por todos lados, entonces podemos enfocarnos en algo a la vez y sacrificamos lo que está al costado. Y eso es lo que nos enseña la pintura, ¿no? No sé por qué me sale esta porquería de aquí. Y esa es una sensibilidad del ojo humano que solamente una pintura te enseña, ¿no? Igualito la suavidad de las sombras. Todo muy delicado, porque en realidad la naturaleza es bien suave. Obviamente está un poco exagerada por Rembrandt. ¿Qué tal, Yanina? Es mi prima. Qué bueno que me ven. ¿Esto cómo sale? Voy a pausar esto. Quiero quitar esta vaina. Ya. Obviamente el pintor lo que hace es mira la naturaleza y, como dije, la sintetiza y la organiza. Pero siempre basado en las leyes naturales, ¿no? En las leyes ópticas. Y más aún Rembrandt, que es uno de los que, digamos, estudia un poco la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí este efecto de la oreja, cómo lo pierde. Igualito, cómo pierde todo, lo hace suave, ¿no? Va con la textura de los pelos, ¿no? Y ya, como dije, esto está concebido como un huevo o como un ovoide. Y acá tienes la mayor concentración de luz, ¿no? Y esta es la sombra proyectada, que es suave, ¿no? Acá está poniendo sombras frías. Sombras frías simplemente significa oscuras, negras, no son marrones, como por ejemplo en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel tiene un color, ¿no? La piel tiene un color cálido, y obviamente la sombra va a ser cálida. En cambio, esto que es blanco, de blanco vamos al gris y de ahí vamos al negro, ¿no? En la sombra. Pues obviamente tienes que ir pensando en cada elemento de lo que estás pintando, y obviamente su propia sombra, que es esta, ¿no? Y el efecto que da hacia la luz. Y esta es una genialidad, o sea, cómo ha tratado esto, ¿no? He visto muchos pintores de ahora que son muy buenos y harían una torpeza, y me incluyo ahí, ¿no? Porque agarra, simplemente lo pinta todo esto de negro, una figura acá, y simplemente le da el efecto de luz acá, ¿no? Obviamente del lado derecho donde está viendo la luz, y nos enseña un poquito como de la textura de este material, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Es algo muy no solamente elegante, pero muy simple. Y no quiere decir que sea muy fácil, ¿no? Como siempre he dicho, en el arte la simplicidad es engañosa, ¿no? En los grandes pintores hay una simplicidad, pero a la vez es bien complejo el hacerlo, ¿no? Igual acá, por ejemplo, si nos enfocamos en cómo ha resuelto el problema de los edges, o sea, de los bordes, ¿no? Un poco como suave, y acá le da un poquito más de nitidez. Si nos acercamos más, tú vas a ver el cambio, como que, y esto no es por accidente, ¿no? Esto los está eligiendo, porque en realidad la vista, cuando tú te enfocas en un objeto en la vida real, tú puedes llegar a ver los bordes bien claros, como estos. Pero él lo que está haciendo es jugando como dije, ¿no? Los pierde a veces suave y los encuentra acá para marcar ciertos cambios de forma. Es una experiencia óptica más que todo, ¿no? Como también lo dije, este es un pintor, ¿no? No es como otros pintores que te van a pintar todo bien duro, sino él es sensible a las texturas, muy sensible a las texturas. No hay mucho color.
Rembrandt no creo que es un colorista tendría más color, más vida, ¿no? Es como entre un tonalista y un colorista, ¿no? No es un pintor ni para un campo ni para el otro, porque a veces maneja muy bien los grises, ¿no? Pero tiene un poco más de color, digamos, que Velázquez, supongamos, ¿no? Velázquez o... ¿cómo se llama este pintor americano? Ay, se me escapa el nombre. Un famoso tonalista. Bueno, se me olvidó, pero él muchos grises manejaba. Y tampoco es colorista, ¿no? Porque la piel no le mete mucho color. Y las veces en que me le mete color, sigue más, creo, la preocupación de la luz y de los oscuros, ¿no? Los oscuros y los claros. Creo que es su gran, no diría obsesión, pero es lo que se centra, en lo que se centra toda su obra, ¿no? Ese juego de... Porque acá, si nos fijamos, ¿no? Ha elegido iluminar completamente el blanco es casi blanco puro, ¿no? Si nos acercamos es para ver bastante luz, ¿no? Con ese blanco que se usaba antes, el blanco de ¿cómo se llama? De plomo. Obviamente aquí en la parte de que es más blanca va a estar con más materia, más blancuzco, y esa es la técnica que usaba, que empieza a hacer Rembrandt, ¿no? Y es la técnica que ya se vuelve como el estándar más o menos de la pintura, que en las partes oscuras siempre hay transparencias, hasta a veces se puede notar la imprimación que ha hecho el pintor. La imprimación nada más es la primera capa que uno hace, ¿no? Acá tú puedes ver como que una transparencia para ver la capa que hay detrás. Y se ve pues como él pintaba mucho en madera, esto creo que es madera, y se ve un poco como la calidez de la madera, ¿no? Y si tú te fijas, esa especie de marrón, o al menos ha pintado ese marrón primero, para establecer los oscuros. Acordarse siempre que la pintura se empieza de oscuro a claro, ¿no? De transparente en las sombras, para dar esa profundidad y un poco más de materia o más pintura en la parte donde la luz le pega, ¿no? Porque acá se empieza, si tú te fijas, la piel tiene el color verdadero de la piel lo vas a encontrar en los medios tonos, quiere decir en la sección de esta parte entre la sombra y la luz, ¿no? No sé si se vea no me sale el cursor. No sé si sale el cursor. Pero en la nariz, ¿no? Se ve la luz. La franja de la nariz, la luz. En la parte de la nariz donde está digamos, la bola de la nariz, ¿no? Fijarse cómo ha manejado un ojo y cómo manejó el otro. Eso ya lo hemos visto en varios pintores, ¿no? Y es bueno siempre repasarlo, ¿no? Cómo en la sombra digamos, lo representa y cómo en la luz lo representa. Un poquito más, acá tú puedes ver en el lado derecho del ojo, o el ojo de la parte donde está la luz, un poquito más alto, obviamente, ¿no? Y acá la reflexión es más suave. Es un buen retrato, muy simple, muy simple, no, como dije, la simplicidad no es muy fácil. Aquí igualito, si nos acercamos, ese borde encontrado, y bueno, con ese terminamos ese retrato. ¿Qué tal, primo? Les estoy dando un tour cuando vayan conmigo al museo, eso es lo que les hablaría, ¿no? Para que vean un poquito de cómo ver una pintura. Veamos otro retrato. Como dije, Rembrandt era muy bueno en retratos. Supongamos, no sé, este creo que es de su esposa Saskia. Esta Saskia, la esposa del artista. No me acuerdo su historia, hasta cuándo vive con ella, después no sé si muere, no me acuerdo, pero posaba mucho para él, ¿no? La cara de ella se ve en muchas de sus pinturas, desde retratos hasta desnudos, hasta
en muchas de sus piezas alegóricas o narrativas, ¿no? Pero bueno, veamos este retrato, ¿no? Como muy diferente al que acabamos de ver, que está en grises, ¿no? Acá hay una oscuridad y tiende a los cálidos, quiere decir a los colores marrones, a los colores naranjas, ¿no? Sin mucho, la paleta muy limitada a esos colores que a él le gustaba, ¿no? El Rembrandt tiene una paleta y una forma de pintar siempre así media marrón, tirando a los dorados, a los naranjas. No es pues un Tiziano, no es un Rafael que tiene un color más vivo, pero pues Rembrandt es un excelente en muchas cosas, ¿no? No me gusta mucho su dibujo, en lo personal. Me gustan más los artistas italianos que tienen ese famoso gusto, ¿no? Tienen su estética es un poco más tirando a la belleza, es más bonito de una manera, más estéticamente su punto débil, ¿no? Pero bueno, en esta pieza igualito, ¿no? O sea, y como digo, las pinturas, para disfrutarlas simplemente hay que mirarlas, ¿no? Lo que estoy haciendo yo es un análisis para artistas y para informarnos más, pero no es como realmente una pintura se disfruta, ¿no? No es una lectura, es una lectura muy es muy analítica la lectura que estoy haciendo, ¿no? Muy analítica, muy pensada, digamos así. ¿Para qué? Para ver la parte técnica, ¿no? Que es la parte que nos interesa. Pero uno como espectador que quiere disfrutar de una pieza, simplemente hay que disfrutarla y mirarla. Es como una película, ¿no? Y esto, hay que ir al museo a verla. Definitivamente, a través de la computadora, a través de nunca vas a apreciar una pintura. Hay que ir al museo y verla y sentarse, pues. La manera de ver una pintura no es como ver una película, que pasa rápido. No es como escuchar una música, no es como ahora que tenemos el internet, que queremos todo rápido. No, absolutamente así no se lee, ¿no? Una pintura uno tiene que sentarse y verla, y verla con los ojos, y te va a decir ciertas cosas, ¿no? Y a veces te puede tocar o no te puede tocar, en el sentido que te conectas con ella, ¿no? Si no, pues sigues a la siguiente pintura. Y hay un momento que vas a encontrar una pintura que te va a gustar, como digo, en el museo, ¿no? En el museo, o si es en una galería, qué sé yo. Pero verla por buen tiempo, ¿no? Absorberla y estar admirándola un tiempo, ¿no? Y ya después quizás volver a ella. Es como un poema, ¿no? Visual, ¿no? Que hay que leerlo una vez, otra vez y otra vez, ¿no? De la manera que estoy leyéndolas es muy analítica el interés que yo tengo, ¿no? Y es la parte profunda, la parte espiritual, la parte que conecta a uno, es la experiencia de cada persona. Eso es lo que cada uno tiene que experimentar a verla, ¿no? Y yo prefiero la forma en que me afecta una pintura, experimentarla en una parte muy personal, irme a un museo y verla y disfrutarla. No lo pienso como lo estoy pensando acá, de que viene la luz y de dónde viene esa es parte técnica. Esa no es la pintura, ¿no? Esa no es la manera de disfrutarla. Pero bueno, lo que queremos es informarnos cómo está hecha, y la parte técnica, digamos, la parte más pensante, ¿no? Porque siempre la pintura tiene algo que y eso es lo que pasa cuando uno analiza a los maestros, lo sobreanaliza. Hay partes que definitivamente no se pueden explicar porque están hechas por la parte del sentir del pintor, ¿no? Por ejemplo, y si quiero explicarlo, esto sería pues la conexión que hace el observante, o sea, el pintor, al pintar a su esposa, ¿no? O al pintar a la persona que está pintando. Realmente le está viendo, ¿no? Profundamente le está viendo. Por eso que antes se decía, ¿no? Que la pintura capta un poco el alma de las personas, si quieres creer en eso. Simplemente yo creo que lo que antes se pedía de la pintura, ¿no? En todos los tratados, en todas las personas que hablan sobre la pintura, siempre se dice que el pintor debe penetrar a la esencia de las cosas, ¿no? Y ese es el tema, lo que está pasando con mucha pintura de ahora.
Si vemos los hiperrealistas, los que pintan de fotos, los que sobredetallan, no están siendo, creo, muy superficiales, ¿no? Y eso es lo que Rembrandt nos recuerda de una manera, ¿no? Está simplemente mirando los ojos, ¿no? Y tratando de penetrar a la persona. Sí, es totalmente técnico, ¿no? Te está dibujando un iris casi perfecto, ¿no? El iris y ¿cómo se llama? La córnea, y no hay error en los ojos porque se lo sabe bien anatómicamente. Pero ya es una mirada fija, ¿no? Eso es lo que tienen los artistas con... Los mejores artistas, uno puede decir, ¿no? Los mejores artistas, los que pasan a la historia como genios de la pintura, ¿no? Tienen en sus retratos siempre hay mucha vida. A pesar que está pintando con óleo, ¿no? Está transformando la materia para hacernos creer que lo que vemos es una persona y no una pintura, ¿no? Y esto ya va más allá de la estética de lo que es la fotografía, que es la fotografía no, en mi opinión no, simplemente capta luz y se acabó, ¿no? Un pintor sí capta de una manera la esencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy metiendo en este tema? Porque cuando uno pinta llevas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Sabe Dios cuánto le habrá tomado pintar esta pintura? Y llega de una manera a conocer el sujeto, y obviamente si es su esposa, ¿no? Ya la conoce un poco más, pero el pintor va más allá de simplemente la personalidad o lo de afuera, ¿no? De una manera está haciendo lo que otras artes no pueden hacer, ¿no? Y bueno, es un arte muy diferente, ¿no? A escuchar música, que también nos toca de una manera sensitiva, ¿no? La pintura tiene que tocarte de una manera por los ojos, obviamente, y como digo, hay que disfrutarla en todo su esplendor, ¿no? Verla muy bien. Pero bueno, acá en términos, como digo, un poco más analíticos, un poco más que diría más intelectualoide, ¿no? Más intelectuales. Igualito, está usando ese triángulo. Sí, una especie de pirámide, lo que he usado en la otra pintura, ¿no? Y ya luego poner la cabeza acá. Nunca la pone en el centro, obviamente, ¿no? Si dividimos el cuadro, por aquí más o menos en la mitad. Y de ahí está poniendo la cabeza, ¿no? El centro de atención en términos de escala tonal, ¿no? Las partes más oscuras, todo es oscuro, y obviamente la piel, la luz cae sobre cada cara, ¿no? No está siendo potente en donde ilumina. Por ejemplo, si vemos la transición que hay entre, déjame mostrar, la transición que hay de luz acá, tú puedes ver una especie de franjas, ¿no? Puedes, ¿cómo se llama? Alejar un poquito, tú puedes ver la franja de luz que hay, ¿no? Eso se dice yo he escuchado a varios artistas hablar sobre los movements o los movimientos. Simplemente el movimiento de luz que hay de aquí hacia acá, ¿no? Y acá hay un movimiento de sombra. Entonces hay un enfoque en esta parte para iluminar este ojo, ¿no? La parte de la nariz también hay bastante luz. Y obviamente toda esta parte en sombra, ¿no? Siempre en la pintura clásica tú vas a ver ese juego de sombra y luz. Ya digamos en la parte, la pintura más académica, y empezando por David y culminando quizás en Bouguereau y todos estos pintores, ya no se depende mucho de ese juego de luz y sombra, sino ya del cambio de tono a través de color, ¿no? No sé por qué, es un cambio pictórico que se da, ¿no? En Bouguereau tú vas a ver que él no te juega con esta especie de sombras, ¿no? Eso viene mucho del barroco, influencia de Caravaggio, pero se convierte en el lenguaje pictórico que utilizan los pintores, ¿no? El juego de la luz. No estoy diciendo que no hay sombras en Bouguereau, pero ya se empieza
a modelar un poco diferente, ¿no? Más suave. En él, ¿no? En él. Hay otros academistas que todavía mantienen esa especie de ¿cómo se llama? De siempre tener la luz y la sombra para lograr esa tridimensionalidad, ¿no? Igualito el efecto que hay acá, ¿no? Cuando estamos haciendo un retrato. Y es bueno que tú puedas hacer una especie de experimento, ¿no? Quizás tienes una foto o alguien está posando para ti. Y trata de hacer este sistema, yo le digo sistema lumínico, ¿por qué le digo sistema lumínico? Porque el pintor lo que está haciendo es organizando, y ese es donde va la creatividad, ¿no? Ese es donde ya es un tema de manipulación del pintor. Yair, ¿qué tal? Por estar acá. Ni dice sola nada, ¿no? Ya no es cuestión de copiar lo que uno está viendo, ¿no? Por ahí he visto yo sé que hay un pintor que es muy conocido y lo voy a criticar, ¿no? Yo tengo su libro, un tal Leffel, ¿no? Leffel, hasta el mismo Odd Nerdrum, que también como que ha jugado un poco con Rembrandt, ya ha aprendido de Rembrandt. Rembrandt los lleva muy lejos. Pero el David Leffel, él trata de como que de crear en su estudio la luz perfecta, buscando el modelo de Rembrandt, y tú ves que la pintura la ha usado copiando de lo que está viendo. Cuando Rembrandt no hace eso, ¿no? En Rembrandt hay partes de luz que son imposibles de que sean perfectas en una situación natural, ¿no? Entonces por eso que yo hablo siempre de un sistema, y el pintor empieza a manipular cosas para crear el efecto que quiere. Y esas son las cosas que hay que aprender de los pintores, ¿no? Por eso que yo siempre digo, la historia y ver los pintores es muy muy importante para que nos dé ideas, porque Rembrandt no nació pintando así, ¿no? Por su genialidad, su gran talento que tenga, tampoco es así, ¿no? Justamente en el blog del grupo, ahí estoy haciendo un artículo, pequeño artículo nada más para ver el profesor de Rembrandt fue uno que se llamaba Pieter Lasman, y cuando uno ve el trabajo de Lasman, ¿no? Y esto lo puedo enseñar, aunque no me quiero ir por una tangente, ya lo pueden averiguar después. Pues uno ve el trabajo de su maestro, tiene rasgos de él, ¿no? Tiene rasgos de un poco de usar la sombra, la luz, no tan efectivo como Rembrandt, porque eso ya es único de él, ¿no? Ese es donde su genialidad entra. Y hay que acordarse que Rembrandt también estudió mucho a los renacentistas, miraba mismo Rubens, ¿no? Tiziano, Rafael, o sea, no era un pintor que se encerraba en él mismo, como yo sé que hay muchos pintores ahora. ¿Por qué? Porque nos viene esa idiosincrasia de los modernos, ¿no? Perdón, de los pintores modernos. Y eso me incluye a mí, porque yo cuando empecé a indagar los maestros los estudié, pero no los he estudiado con una buena profundidad, entonces uno pierde muchas cosas creyendo pues que el talento es suficiente, ¿no? O creyendo que la técnica que encontramos en los libros, que ahora tenemos mucha información, también es suficiente, cuando tampoco no hay que limitarnos a eso, sino también abrirnos a los grandes pintores, ¿no? Entonces una buena lección que puedo proponer, ¿no? Elige una foto o tienes que tenga una luz parecida, pero obviamente este fondo oscuro no lo va a tener, ¿no? O si tienes un modelo del vivo, bueno, que puede posar para ti, pero esta forma ideal no va a tener, ¿no? Quizás la luz sí, porque la luz es fácil de manipular, que venga de un solo lado, pero ya lo de atrás es simplemente inventado, ¿no? Entonces puedes usar esto como referencia, y cuando hagas tu pintura, pues le pones un fondo oscuro, y fíjate cómo él crea esa graduación de oscuro, y cuando llega acá, la clara. ¿Por qué la clara? Porque obviamente tiene un traje que también es oscuro, ¿no? Entonces esa es la ley, o no la ley, o el patrón recurrente en los maestros. Siempre el juego de, cuando tengo algo oscuro, voy a jugar con algo claro. Porque esa es la única forma de leer una forma
si está enfrente, si está detrás, o separarla de su fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Le pongo oscuro, ¿no? Y eso a veces en el natural no es así. Cuando uno pinta en el natural, las condiciones no están perfectas para eso, entonces uno tiene que recordarse de, ok, acá le voy a poner oscuro. Pero eso ya lo vas a ver, eso ya uno lo va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Que ya simplemente no es cuestión de copiar lo que uno está viendo, sino ya de entenderlo y empezar a meterle esas fórmulas que han sido aprendidas de otros pintores, ¿no? Él aprendió mucho de su maestro y de otros, y si uno ve el lineaje de Rembrandt, de Pieter Lassmann, el maestro Pieter Lassmann era un manierista y el otro manierista venía de la escuela de Fontainebleau, que son los franceses, y uno de ellos se inspiró mucho en Tiziano, ¿no? Entonces hay cosas que vienen de ahí, que es la riqueza pictórica de la información que tenía Rembrandt, ¿no? De los pintores más anteriores. Pero él era muy único de todas maneras, ¿no? Es un pintor muy muy diferente a varios. Siempre esta cadenita que le encanta. O sea, esa es una de sus firmas personales, ¿no? Lo que está escuchando de él es que le encantaba, por ejemplo, comprar customs o comprar lo que se dice trajes, ¿no? Él se iba a subastas, a por ahí tiendas, y compraba trajes viejos. La moda que usaba, que vestía muchos de sus modelos, era moda de 100 años atrás, ¿no? Entonces se veía una especie de excéntrico en su tiempo, ¿no? Y eso es algo que se puede, cuando uno va a las tiendas, comprar ropa usada, comprar, y empezar a tener una colección de telas, de cómo se llama, eso muchos pintores tenían, ¿no? Él también en su estudio tenía, pues, coleccionaba objetos metálicos, vidrios, y empiezas a crear una colección de objetos que van a ser para las naturalezas muertas, para algunas pinturas, ¿no? No quiere decir que esto es lo que ella tenía, ¿no? Él seguro tenía un velo por ahí que le gustaba y la viste así, y bueno, ¿no? Y eso es lo que le da también interés a la pintura un poco de Rembrandt, su manipulación de ¿cómo se llama? De las telas y de los trajes, y eso le viene de su profesor, ¿no? De su profesor, de su maestro. Uno ve las pinturas de Pieter Lassmann siempre con esa especie de orientalismo, porque le fascinaba esas cosas, ¿no? No es el único pintor, ¿no? Hay muchos. Es parte del vocabulario de la pintura, ¿no? El tener esos trajes que le dan interés, ¿no? Es lo que hemos perdido a veces mucho de lo, ¿no? Simplemente, y es cambio de moda, pero ¿no? Hay parte de interés de lo que es de lo que se llama la vestimenta de las personas, ¿no? De los personajes. Y yo diría, para la gente que, digamos, quiere actualizarse, qué sé yo, mirar, ¿no? Los desfiles de moda, buscar la moda de ahora, ¿no? Los diseñadores, encontrar ropa interesante que quizás te puede dar un poco de riqueza al hacer tus piezas, ¿no? Un ejemplo no solo de Rembrandt, pero de muchos pintores, ¿no? Veronese, ¿no? Es todo un arte, por ejemplo, esto, ¿no? De elegir ese velo y obviamente posarlo, ¿no? Porque hay que acordarse, cada decisión el pintor la ha tomado, ¿no? Es un director de cine. Él elige la actriz, elige el traje, sabe qué luz va a poner, cuánto va a abrir el velo, ¿no? Le pone esa cadena y empieza a hacer algo muy muy interesante, un simple retrato de su esposa, ¿no? Que quizás nunca lo enseñó o lo tuvo en su casa, la verdad no sé, ¿no? Pero este tipo de dobleces, ¿no? O sea, ya cuando nos empecemos a interesar en lo que es las telas, que es un estudio aparte, ¿no? Es un estudio, al menos como, digamos, como pintor, o con los que recién están empezando, los que ya han empezado, ¿no? Mucha preocupación de las telas. El doblez es todo un arte, ¿no? Los dobleces, los pliegues, es otra cosa que hay que mantener en cuenta, ¿no? No solamente es la cara y el retrato, ¿no? Todo esto ayuda digamos, al conjunto, ¿no?
esta famosa perla, ¿no? Le gustaba mucho. Yo ya la he visto en varias partes de su pintura. Y acá parece que el tiempo la ha gastado un poco porque ha perdido color, parece, ¿no? A menos que sea como un cristal, que no sé, la verdad, si es una perla o un cristal. Pero ya le he visto en muchas pinturas de él que le gusta poner esa especie de joyas, ¿no? Y simplemente observar estos pintores y verlos con paciencia y ver que ciertas cosas. Por ejemplo, que podemos observar en este retrato, ¿no? El uso del oscuro. ¿Dónde están los negros puestos? Obviamente van a estar en lo... Esta es la pupila, no, ¿cuál es la córnea? Siempre me olvido cuál es la córnea y cuál es la pupila. No sé si la córnea es esta o la pupila, pero esto es negro, fíjate, negro, negro, ¿no? Porque hay que acordarse, en los ojos la luz no le llega, totalmente oscuro. Eso que podemos ver. Esto, bueno, ya no quiero entrar en la parte... Acuérdense que las pupilas se dilatan o se achican de acuerdo a la exposición de la luz. Pero hay que ver cómo el pintor, ¿no? Pintan los oscuros, bien oscuros acá, ¿no? Negro acá y negro acá. Porque esa es la parte donde la luz en la boca siempre va a ser más oscura, ¿no? Y de ahí, ¿qué más negros tiene, no? De ahí uno se va acercando y ya los negros están para afuera, ¿no? Entonces, muy cuidadoso en colocar los negros. Lo mismo que las luces, ¿no? No hay blanco blanco, pero hay las tonalidades altas, ¿no? Un mal pintor, cuando uno recién empieza, tiende a meterle el blanco, pero a cada rato, ¿no? Es un error muy fatal, muy fatal. El blanco para un pintor son digamos los tonos más altos que existen, el negro y el blanco, ¿no? En nuestra escala tonal, siempre regreso a esa escala tonal, ¿no? Cuando uno está pintando de una manera, tiene que tener esa escala tonal metida en el cerebro y pensar siempre en esa escala tonal. Ya, como dije, ya hasta ahora la han catalogado en diferentes, los más oscuros a los más claros, y en la luz hay medio, lo que quieras, dale el nombre que quieras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 valores, no interesa. Lo que interesa es que siempre estés pensando en esos valores, ¿no? Oscuro las pupilas, lo más claro las partes de las luces, ¿no? Las partes de las luces, el reflejo más alto, ¿no? Acá debe ser un poquito más alto, pero tampoco lo puedes hacer muy alto porque si no mataría la sombra que está cayendo acá, ¿no? Esto como he logrado perdón, todo en casi todo marrón, ¿no? Marrón, todo esto es marrón, y simplemente con el negro ha separado esa sección, ¿no? Y nos ha puesto luces acá. Es una pintura de una manera, un pensar práctico, simple, el mismo truco que he hecho en el otro retrato, ¿no? Pintar todo negro y simplemente unas pinceladas acá para darle el efecto, ¿no? Pero siempre es cuidadoso, no confundamos la facilidad con que no es cuidadoso al pintar, ¿no? Fíjate todo ¿cómo se llama? El brocade se dice en inglés, o digamos el adorno que hay acá en el cuello, cada cosita. Eso ya lo hemos visto en otras pinturas, ¿no? Rembrandt se da el tiempo de ir poniendo puntito por puntito, como un puntillista, ¿no? Entonces se usa, yo creo que en Rembrandt eso es lo que también hay que ver en él, y se puede aprender bastante. Todos los efectos que él logra crear para representar lo que quiere. En ese aspecto Rembrandt es uno de los mejores, yo pienso, ¿no? Tirando la escuela de Tiziano, ¿no? Igualito cuando estábamos viendo a los venecianos, como decía el pintor, ¿no? Va a usar un efecto de lo que se llama frottis, es frota para crear estas sombras.
No estoy diciendo que ese es como hace, pero ya uno lo deduce, porque yo en la pintura uno hace esos trucos, ¿no? Usa la pintura casi sin aceite y va frotando para crear una suavidad de sombra, casi seca, ¿no? Lo que llaman el famoso scumbo. Pero en otras partes se ve bien jugosa y tiene mucha materia, especialmente en las luces. Acá se llama como que si estuviera firmando algo, ¿no? Con el ocre, simplemente es amarillo ocre. Está representando la cadena, pero yo lo que me refiero es la pincelada que está siguiendo. Tac, 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 ¿no? Obviamente sigue la forma, sigue el adorno, pero fíjate, todo lo logra con pinceladas así, ¿no? Y acá una vez que ha terminado un solo color, porque recordarse, los pintores tenían muchos pinceles, ese es otro de los errores que cometemos cuando empezamos a pintar, ¿no? Queremos pintar todo con un solo pincel y ahí totalmente es lo peor que uno puede hacer. Yo cuando empecé igual, ¿no? Tenía un pincel, pintaba un color, lo limpiaba y luego cogía otro pincel y no. El pintor, tú lo vas a ver en los pintores estos, tienen varios pinceles en la mano, ¿no? Y ayudar a mover el tiento, ¿no? El tiento es algo que también no lo he visto en muchos pintores. Aprender a usar ese tiento. El famoso tiento es esto, ¿no? El palo que se pone aquí, esto tú lo puedes hacer. Esto lo digo para la gente que no conoce o nunca ha usado esto. Simplemente es un palo y ahí le pones agarras un pedazo de tela, le pones una liga y ya puedes apoyar en tu caballete eso, ¿no? Quizás eso sí ya lo conocen, pero yo por ejemplo por mucho tiempo no sabía que era eso. Hasta que lo vi un pintor y ahí indagué, ¿no? Pero eso te ayuda a ser más preciso. Y bueno, cuando uno ve los pintores en sus autorretratos, ellos usaban bastantes pinceles y el tiento siempre en la mano. ¿Para qué? Para ese toque con precisión, ¿no? Ahí he visto muchos pintores que no usan tiento y usan su brazo, o sea, totalmente desubicados, ¿no? Lo más fácil es poner un tiento y ahí apoyar la mano para los detalles. ¿Qué tal, José? Gracias por verme o por vernos. Sí, yo estoy de aquí desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Qué lástima por lo que le ha pasado en tu país, ¿no? En Perú, yo soy de Perú, igual por ahí pasaron unas cosas, terremotos, huaicos, y siempre es terrible lo que está pasando, ¿no? De una manera la pintura no se escapa, o el arte no se escapa de eso. Yo ni siquiera he querido ver las tragedias que están pasando porque a mí no me deprimen, pero prefiero evitar ver esas cosas, ¿no? Ya mucha negatividad en la televisión y bueno, a pesar que nos informa, pero ya estar viendo cada cosa que bueno, es triste, ¿no? Pero bueno, gracias por saludar. Y bueno, ahí si tienes la oportunidad, pues chequearnos en el grupo, ¿no? Tenemos un grupo de pintura de donde más o menos estamos ayudando a poner estas cosas. Pero sí, igual amigo, gracias. Entonces bueno, como digo, eso de usar bastantes pinceles, intentar, al principio es un poco difícil, si tú nunca has trabajado con bastantes pinceles, ¿no? Pero tratar de mantenernos limpios, eso es lo que también hay que ver en los maestros, ¿no? Son muy limpios en el color, es algo que te sorprende cuando uno va al museo, o acá lo puedes ver, ¿no? No son sucios, o sea, van a pintar en marrón y no es sucio, ¿no? Es diferente si, claro, están mezclando cosas, de repente en el Greco vas a ver que mezclan el mismo canvas, ¿no? En el mismo canvas el mismo esto pueden pintar y mezclar colores, eso no estoy hablando, lo que estoy diciendo es que mantienen las mezclas limpias, no logran el famoso mat o el famoso lodo que es algo que cuando uno empieza a pintar tiene que, por medio de la práctica va siendo más limpio, ¿no? Y eso simplemente le digo a la gente que no es que recién empieza, quizá por ahí, que sea un poco paciente, ¿no? Hay que seguir pintando y poco a poco nos vamos haciendo un poco más limpios, ¿no? Pero esto en el sentido de limpieza me refiero que
si tú ves cuando usa el ocre, como está diciendo acá, es limpio, ¿no? No se mezcla con ese negro. Eso quiere decir que la capa anterior o ha estado seca o semiseca o casi seca para lograr eso, ¿no? Porque eso es lo que ahora en la pintura moderna queremos pintar todo a la vez, y es el óleo hasta cierto aspecto te permite eso. Eso lo vamos a ver en maestros más contemporáneos que Rembrandt. Obviamente Rembrandt es del barroco, donde la pintura se trabaja por capas, pero es para lograr esos efectos, ¿no? Ya cuando está empezando el impresionismo y digamos los pintores más modernos, que son muy buenos en a la prima, ¿no? Y es muy difícil crear estas cosas porque esto requiere siempre un pensamiento de capas, ¿no? ¿Qué capa voy a poner primero? ¿Qué capa voy a poner segundo? ¿No? Y eso hay que investigar un poco. Por ahí hay especulaciones de cómo pintaban, ¿no? Por ahí vi un documental, hablaba sobre, ¿no?, que Rembrandt, y eso a veces se ve en algunas pinturas de él, ¿no?, que se puede ver la capa de atrás, pero acá está un poco fregado porque están muy escondidas, ¿no? A veces yo he visto pintores que asumen que todos los pintores pintaban igual, ¿no?, con la grisalla y encima veladuras, cuando no es así, ¿no? Observa muy bien y no es grisalla. ¿En qué momento? Si es una grisalla, hay un término de grisalla que se llamaba Brunei, que es grisalla a base de marrones, pero acá yo veo que él separa. Este marrón es casi un tono totalmente suelto, diferente de lo demás, ¿no? Cuando pinta el ojo, acá no hay ninguna grisalla, o sea, está pintando el color del ojo, el color negro, y aquí está pintando como si fuera una ala prima, pero piensa en el ojo, en las partes que tiene y los colores que debe llevar uno, ¿no? Acá Rembrandt no es de los mejores en el sentido de que vas a ver esa claridad del super tonos separados. Eso lo vas a ver en otros pintores, porque Rembrandt es más suelto, a él le gusta más. Acá tú puedes ver la pincelada, ¿no? Él te va a dejar esa especie de materia, ¿no? Él tiene muchas diferentes técnicas, pero acá tú puedes ver el pincel cómo da curvas. Y como siempre digo, cuando veamos siempre un pintor bueno de esta categoría, siempre ver sus dibujos. Cuando uno ve sus dibujos, sus bocetos, nos abre el entender cómo el pintor pinta o trabaja, ¿no? Como siempre se ha dicho, se pinta como se dibuja. Tú ves sus grabados y maneja muy bien la pluma, maneja muy bien el buril o qué sé yo, a base de líneas, ¿no? Acá fíjate cómo usa este amarillo, y ya cuando pasa el velo, toda la cantidad de colores que hay, ¿no? Siempre limitada, obviamente, pero acá tú puedes ver, qué sé yo, sigues viendo esos ocres, una especie de puntillismo para dar ese efecto, ¿no? Obviamente de lo que está observando, o lo que está representando. Pero acá hay una especie de naranjas, ¿no? Un naranja medio tostado, y aquí ya empieza a cambiar ese naranja un poco más amarillento porque la luz va cambiando, negro, pero está dibujando, ¿no?, sobre la capa anterior que tiene, ya sea fresco, ya sea un poco de aceite. Eso ya depende de la manipulación del pintor, ¿no? Cuando uno empieza a pintar, empieza a aprender esas cosas. Esto puede ser una veladura porque se ve transparente. Cuando tú ves una especie de como si fuera acuarela, es que el pintor ha puesto una capa encima, y a veces son muy difíciles de ver, obviamente, ¿no? Pero esto hay que verlo en el museo un poquito mejor, igual, ¿no? Siempre viendo los ojos, cómo los trata el detalle en la sombra y cómo lo trata el detalle en la luz. No hay que super detallar, ¿no? Hay dos maneras de estudiar a los maestros. Una es obviamente copiando, otra es así, observando y viendo, teniendo el trabajo al costado, viendo diferentes pintores, ¿no? No necesariamente tienes que enfocarte en uno, sino viendo varios, ¿no? Por eso que bueno, en el grupo eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Viendo un pintor cada semana y a ver qué ofrece, ¿no? Por ahí ahí tengo un amigo en el grupo que le llama el dios Rembrandt, ¿no? Le gusta mucho Rembrandt, y es bueno, si ya te gusta uno, pues estudiarlo con más
detenimiento porque es el que te va a influenciar, digamos, ¿no? Esa idea de que no se aprende la pintura por, como he dicho, queremos ser originales, pero en la pintura nunca ha sido así, ¿no? Siempre ha habido un maestro que le enseñó al otro pintor y otros maestros estudiando a otros, ¿no? Simplemente te enriquece, ¿no? Vemos este retrato, otro retrato más. Llevamos una hora. Este live va a durar pues quizás una horita más, ¿no? Solo viendo casi retratos, por ahí veremos un par de pinturas. Está totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente este retrato. Ya hemos visto el primero que es medio gris, la de Saskia que es medio marrón, y ahora en este que es el título es Hombre viejo en turbante, totalmente diferente, ¿no? Quiere decir que Rembrandt no solamente no cae en una fórmula, porque obviamente estar haciendo lo mismo te va a aburrir, ¿no? Pero siempre está, obviamente sigue un parámetro de lo mismo, ¿no? De luz, sombra, pero cambia las cosas, ¿no? Cada obra es un poquito diferente. Acá en vez de pintar oscuro como en las otras obras, decidió tirar luz, ¿no? El fondo en luz, un fondo claro, ¿no? Esto obviamente es un gris, fíjate los oscuros ya están abajo, ¿no? Siempre dividiendo luz y sombra las cosas, ¿no? Tiras acá la mitad, todo esto está en sombra, ¿no? Y la luz alta, él decide siempre tirarle una de las secciones con bastante luz, ¿no? ¿Por qué no lo he hecho en la cara? No sé. Parece que quizás puedo decir que ahora está buscando en los objetos más claros, ¿no? Porque en el retrato anterior que hemos visto de ¿cómo se llama? De ese hombre con los grises, lo tenía la luz en el cuello donde era blanca, ¿no? En Saskia diferente, él tiró la luz a lo largo y era media amarilla. Pero acá lo está poniendo en lo blanco, ¿no? Usando esos turbantes que bueno tendría o le gustaba. Ya solo nos acercamos, ¿no? Ligeramente puedes ver este gris, no sé si lo pueden ver, este gris medio frío. Entonces esto nos puede ser que quizá la imprimación fue esa, ¿no? El medio que se ve una imprimación media blancuzca o media gris, ¿no? Como la primera capa quizás, ¿no? Porque hay que acordarse que las pinturas se trabajan en capas, pero por acá se puede ver un poco, por acá se puede sentir esa especie de gris, y eso le da un poquito de cambio a que si simplemente le tirara un solo tono. Eso lo vas a ver en muchos pintores, ¿no? Una primera capa, una primera imprimación, ya sea gris, sea roja en los venecianos, sea media azulesca, creo en Rubens, ¿no? Más fría también. En Bouguereau pues tiene ese crema, creo, ¿no? Obviamente los impresionistas diferentes. Pero aquí se siente esa especie de gris, quizás le tiró esa primera capa y ya luego puesto encima esa especie de un crema, ¿no? Medio lechoso. Te acercas acá y puedes ver la tonalidad de... Estoy aprendiendo a usar estas cosas que... ¿no? Ves esta especie de un crema, ¿no? Es usando pues que un marrón o un de café con blanco y te va a dar esa especie de tono, y fíjate que lo está pintando encima, ¿no? Si nos acercamos, y ese es donde las veladuras el trabajo de tener una capa anterior para la subsecuente capa. Ese es lo más bonito de la pintura y lo más difícil a la vez, ¿no? Por ejemplo, acá en el cuello, ¿no? Piensa, ¿no? Dices, ok, ¿qué pintó primero? Tú puedes ver esta capa transparente. Entonces, echó esa capa transparente en esta zona, ¿no? Y ahí tú ves esta especie de negro, y ahí a veces el blanco encima, ¿no? Si tú te acercas un poquito, vas a ver la transparencia que el blanco ve encima. Y eso pues, la primera capa pues tú la tiras con cualquier pigmento transparente, ¿no? Este parece un siena o especie de vejiga, que sea un verduzco,
o marrón, y ya la luz la tira, ¿no? Para darle obviamente los dobleces, pero ves que va encima, ¿no? Y por ejemplo este está muy bonito, la especie de cómo le da la curvatura para acá fundirla en el fondo, estoy siendo redundante, pero cuando llega acá como que la pierde, ¿no? ¿Para qué? Para darnos la idea de que este cuello siempre hay que pensar en 3 dimensiones, siempre acordarse el dibujo, ¿no? Él era un buen dibujante, un súper dibujante, por eso que podía pintar muy bien, ¿no? Sigue el contorno, la forma curva, se da la vuelta, ¿no? Da la vuelta, siempre pensar en esa especie de cilindro transparente, ¿no? Pero ahí nos lleva ahí el ojo, con la pincelada nos lleva hacia atrás, nos envuelve. Por eso una de las buenas prácticas para con uno de esos ejercicios de trazo, ir de izquierda a derecha el trazo, quiere decir que cuando practiques tus trazos, no curvas o rectas, o estés dibujando, no solamente dibujar en una sola dirección. Por ejemplo, si yo dibujar esta nariz, ¿no? Yo sigo este contorno, he establecido mi forma. Bueno, acuérdense que la nariz es una especie de pirámide, pero voy a seguir el contorno así, ¿no? Eso tú lo vas a experimentar si empiezas a copiar sus dibujos de Rembrandt, ¿no? Un poco sus grabados, viendo no se entiende muy bien, porque hay que acordarse que la pintura es una forma práctica, obviamente, ¿no? Todo se usa con la mano y el pincel. Siempre que uno ve, tiene que imaginarse cómo el pintor está agarrando el pincel y va dibujando este contorno, y lo sigue así, y luego cuando sale acá tira las pinceladas hacia allá. Eso tú lo vas a ver en sus, como dije, en sus aguafuertes, en sus grabados. Son aguafuertes. Vas a ver el trazo que él sigue, ¿no? Hacia afuera. Y cuando dibuja así. Es lo que yo estoy más o menos recreando, ¿no? Va a ir hacia allá. Pero cuando va acá, esta va a ir hacia acá. Entonces siempre cuando uno hace las pinceladas, no tienen solamente una dirección, ¿no? Fíjate acá, es una lección en pinceladas y en direcciones, ¿no? Va hacia acá, todas las pinceladas van hacia allá, obviamente por el turbante y la forma, pero él siempre va a seguir las pinceladas hacia allá, ¿ves? Y luego hacia acá también. Y esta es algo redundante, es lógico, pero tiene que ser muy consciente. Te lo digo por experiencia, ¿no? Te lo digo por experiencia, porque a veces no es lo bueno de los maestros, nos recuerdan esas cosas. Tienes que seguir, y esto es muy difícil porque tienes que tener un buen trazo, como digo, tienes que ser un buen dibujante. Lamentablemente no hay una manera de ser buen pintor sin ser un buen dibujante, ¿no? Y eso es algo que a los pintores no nos gusta oír. Rembrandt para ver y por ejemplo yo te lo digo, ¿no? Yo pinté por mucho tiempo, pintaba bastante, y el dibujo más o menos, pero yo un momento que dije no, tengo que mejorar mi dibujo, ¿no? Y botar los pinceles y a dibujar, porque el dibujo es una parte esencial de la pintura, ¿no? Si no tenemos ese trazo, ese buen dibujo, ese manejo de la mano que se logra con el dibujo, ¿no? La pintura es muy difícil porque la pintura nos libera, ¿no? y es diferentes formas de pensar, no es solamente trazo, ¿no? Porque ya estamos pensando en masa, claro, pensamos en contornos como un dibujante, que le está haciéndolo acá, pero cuando ponemos la sombra hay que pensar en toda una masa, ¿no? Y ya con un pincel más grande, cambiamos de pinceles. En cambio, la pintura te obliga, el dibujo te obliga a usar un solo, de una manera, un solo tamaño, un solo utensilio, digamos. No quiere decir que a veces lo uses grueso o delgado, ¿no? Y eso es lo que digo, al ver los dibujos del pintor, tú puedes ver la forma en que maneja la forma, ¿no? Maneja sus trazos. Fíjate todos los trazos que hace. Obviamente es diferente técnica,
porque en el dibujo hay que hacerlo con trazos la sombra, hay que llenar de trazos para lograr esa oscuridad. En la pintura tú simplemente tiras una capa encima, digamos una capa marrón en esta parte y ya logras esto, ¿no? Pero el dibujo tiene que ser muy muy correcto. Acá en la piel está tirando una especie de un verde amarillento medio ácido, ¿no? Para dar esta especie de verdosidad. Pero ya encima dibuja. O no sé, pues acá puede haber también dibujado previamente un boceto con este marrón y él ha tirado esta especie de verde, ¿no? Porque acá se ve este verde medio transparente y ya lo empieza a oscurecer en las secciones oscuras y luego le está metiendo la luz encima de este verde, porque acuérdense, hay que empezar de oscuro a claro, ¿no? Es la manera más práctica de pintar. Entonces acá se ve que esta luz viene después. Entonces tienes que pensar en dibujo, en forma, en luz, en sombra y en color encima. Es un problema es bien complicado, ¿no? Por eso tenemos facetas en el aprendizaje de la pintura. Acá tú puedes ver las pinceladas, que son básicamente estos trazos. Esa es la conexión que quiero dar, ¿no? Lo que quiero explicar. Trazos. Acá los trazos, en el término del dibujo, simplemente son contornos que ocurren sobre la forma, ¿no? Acá hay que pensar siempre en la forma tridimensional. Fíjate que acá puede ser una especie de cuboide o una especie de, ¿no? Este es un plano y acá puedes ver el prisma, una especie de prisma, ¿no? Y después empieza a describirlo con los trazos encima de la forma, lo divide acá con esto, crea las esferas, está pensando en esferas, ¿no? Este es un huevo, siempre la manera más simple de pensar, ¿no? Claro, es orgánica, pero lo que me refiero es eso, ¿no? Pero él tenía una manera única también de dibujar, ¿no? Es como Goya, él logra crear forma a través del claroscuro, ¿no? Como hacen muchos pintores, pero es un poco diferente, ¿no? Hay que acordarse, cada pintor es diferente en su forma de dibujar, muy muy diferente a cualquier pintor. Entonces observa esto y eso te va a dar una especie de apertura a leer un poco su trabajo, ¿no? Sea cual fuese el pintor, no necesariamente tiene que ser Rembrandt, si es Leighton o si es Delacroix, ¿no? Manejan muy muy bien el dibujo, ¿no? Los conceptos son muy expertos en el dibujo. Entonces, como pintor hay que intentar al menos llegar a un nivel alto de dibujo, ¿no? A veces hay que sacrificar el pintar por seguir dibujando. Ese es un consejo que un pintor me dijo, ¿no? Puedes tú dibujar por 10 años y después aprender pintura en un año, ¿no? Mientras que otros pintores llevan 10 años pintando y no dibujan, tú lo sobrepasas. ¿Por qué? Porque tienes mejor dibujo, ¿no? Porque si puedes dibujar así, el problema de la pintura ya no es dibujar, sino el problema ya es aprender lo que es los tonos, los colores, las masas, las manchas, estas cosas. Pero detrás de eso hay el dibujo, que es la estructura, ¿no? Fíjate los contornos. Yo puedo dibujar esto o tratar de, ese puede ser un buen ejercicio, ¿no? Tratar de agarrar una pintura y recrearla en estos términos ¿no? de puros achurados o puros trazos, ¿no? Entonces, tú puedes saber el contorno, los trazos así. Acá obviamente son trazos gruesos porque cada está representando una cosa, ¿no? Aquí igualito el tratamiento de la oreja, ¿no? Son trazos gruesos, pero estás pensando en forma, ¿no? Es un poco difícil de explicar, pero acá describe la anatomía de la oreja, ¿no? La parte de la oreja está. Estos pintores eran muy buenos en la figura. Pero acá, por ejemplo, eso de la idea de la grisalla que hacían los pintores totalmente cae, ¿no? O
Se puede ver acá se ve una especie de gris debajo, pero son en ciertas zonas. Pero aquí se ve que no hay grisalla. Yo no veo grisalla acá. Acá yo veo que ha tirado primero este especie de rojizo para darle la carnosidad o el color de la sangre en una oreja. Ya luego está pintando a la prima, ¿no? Acá tú puedes ver, son frescos los... Es muy cuidadoso, parece que fuera fácil, pero es muy cuidadoso en el color que esté eligiendo en cada lugar, ¿no? Por eso es un maestro, ¿no? Pero en cada pincelada es un color y un tono, y piensa en planos, ¿no? En el plano de la... Me refiero, cuando digo plano es la parte donde la luz le pega en la forma, ¿no? Así crea del efecto de esa oreja, ¿no? Es una buena lección para pensar cuando pintemos en el natural, ¿no? Fíjate acá, ¿no? Donde ha puesto los oscuros. Que quizás parece que los ha puesto después, no necesariamente el oscuro va antes, ¿no? Acá parece que deja los oscuros quizá para el final. Esa es una buena estrategia. Una vez que ha tirado, por ejemplo, estos grises fríos, y al final obviamente meter las luces más altas, ¿no? Pero está pensando siempre en capas, una capa sobre otra capa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, maneja el dibujo, tiene un conocimiento de la perspectiva. Eso es algo que lo vuelvo a repetir, ¿no? Los pintores que no estudian perspectiva, háganlo. Abran su libro de perspectiva y te va a cambiar la manera de pensar en 3 dimensiones. Hay tanta información en internet, hay tantos libros, hay videos, ¿no? En nuestro grupo hay unos cuantos. Si quieren meterse en la perspectiva un poco antigua, también hay ahí por ahí unos recursos, creo que hemos encontrado, ¿no? Pero hay que dominar la perspectiva, es la base del dibujo, ¿no? Para poder pensar lo que está enfrente, lo que está atrás. Porque acá se pinta en perspectiva, ¿no? Es algo que es muy difícil de explicar, pero eso lo podemos ver en obras más, de repente en la Night Watch, que sería una buena obra que verla y analizarla. Esa no la tienen justamente acá. Esa es una de sus obras maestras, que es gigante, ¿no? Hoy vi un documental de esa pintura que es tremendamente gigante, esta famosa Night Watch. Ahí, por ejemplo, las ideas de la perspectiva se aplican, y no necesariamente es decir la perspectiva lineal. Cuando uno aprende perspectiva, estás ahí practicando perspectiva y haces los ejercicios, ya sea por clases, profesores, por tu mismo libro, qué sé yo, empieza a estructurar tu mente, a abrirte. Te lo digo por experiencia propia, todavía no domino la perspectiva bien, pero hay que estudiarla mucho. Pero te ayuda a pensar en que esta es una ventana en el espacio, y eso es lo que es la pintura, es una ilusión óptica, es una ventana hacia otro mundo. Así es como los pintores pensaban antes, ¿no? Entonces, eso te permite cuando uno estudia perspectiva, y tú lo vas a ver en las pinturas, ¿no? No es muy obvio porque no todas te enseñan líneas, pero fíjate esta línea en el suelo. Acá una especie de línea va a la perspectiva, ¿no? Cuando uno coloca una figura acá al frente, tiene un tamaño. Cuando quieres colocar otra, tiras una línea de tierra, la subes y la pones ahí. Este personaje que está atrás, está más atrás, y eso requiere un poco de conocimiento en perspectiva, ¿no? Cómo jugar, cómo poner personajes en el espacio. Estás pensando en el suelo, más atrás hay un hueco, hay obviamente arquitectura, ¿no? Un cuarto. Eso hay que pensar mucho, ¿no? Cuando uno dibuja un tambor, está en perspectiva, ¿no? Está en 3 dimensiones, parte del dibujo. Tú puedes agarrar el axis acá central, nos acercamos acá, ¿no? Mira qué bien estructura Rembrandt, ¿no? Como dije, es un maestro en el dibujo, es un maestro en la perspectiva. Tú eres maestro en el dibujo, eres maestro en la perspectiva. No puedes ser maestro del dibujo si no eres maestro de la perspectiva.
Me refiero a que la domina, eres confortable con los conocimientos básicos, ¿no? No te tienes que hacerlo todo técnico. Pero acá tú puedes ver, ¿no? Cuando agarras el elipse, ¿no? La curva está en perspectiva, ¿no? Alguien que no entiende perspectiva no sabe qué hacer. Las divisiones del tambor se empiezan a disminuir, a ser más pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque van dando la vuelta ese famoso cilindro, ¿no? La perspectiva te permite pensar de una manera arquitectónica, de una manera de un dibujante real, ¿no? De un dibujante que piensa que esto, por ejemplo, este objeto, realmente no sé cómo se hace un tambor, pero fíjate, estos son como straps, como una especie de que agarran estas cuerdas, ¿no? Este está en una dirección, este se va abriendo más, este está acá atrás, este está acá atrás. Ese es pensar en 3 dimensiones. ¿Cómo se logra eso? Abre el libro de Loomis, tiene lecciones en perspectiva, cualquier libro en perspectiva, arquitectónica, qué sé yo, te va a explicar, ¿no? Todo tiene profundidad. Entonces se pueden ver fácilmente en los objetos, ¿no? Es más difícil en las personas. Si vemos esta espada, está en perspectiva, ¿no? Por eso insisto en la perspectiva. No es perspectiva exacta, pero hay idea de perspectiva. La lanza es más grande porque está más cerca, va hacia atrás en el espacio, y fíjate las divisiones. Se ha dado el problema de representar las divisiones, el adorno se van achicando, ¿no? También hay mucho de observación, no estoy diciendo que obviamente la perspectiva viene de la observación, ¿no? Tenía una espada por ahí y la ayuda, pero tiene esa conciencia o es consciente de que las cosas se van haciendo más pequeñas, ¿no? Igualito acá, ¿no? En esta manga. Cuando aprendes mucho perspectiva, empiezas a usar lo que se llaman líneas de contorno encima de la forma. O sea, esto va aquí y sigue los trazos así. Y fíjate cómo sigue la pintura. Es muy preciso, pero está consciente de que es una forma que va encima, ¿no? Son líneas de contorno. Y cuando se van dando vueltas, sigue la misma ley, que se van haciendo más pequeñas. Esto está en perspectiva. ¿Por qué? Porque es una cosa que envuelve al personaje, ¿no? Está en la frente, va por atrás, se siente que hay esa redondez, ¿no? Es parte del dibujo, parte de la perspectiva, ¿no? En las cabezas igual, ¿no? Esta cabeza está casi en 3/4, pero esta está un poquito más para abajo, ¿no? Puedes usar líneas. La perspectiva, eso es lo que a veces se malinterpreta, en el sentido de que hay que poner todo este tipo de diagramas y esto. No, eso es simplemente para ciertas partes, ¿no? Pero la perspectiva o el dibujo es parte del dibujo. El dibujo te ayuda, ¿no?, a pensar. Fíjate en este detalle del arma, ¿no? Es un cilindro. Y la perspectiva te ayuda a empezar a organizar las partes, por ejemplo, de los componentes. Cuando uno hace un arma, estás pensando en 3 dimensiones, en componentes de una cosa, ¿no? Y eso se junta al estudio cuando uno empieza a estudiar un poquito anatomía, ¿no? Cuando empieza a estudiar anatomía, uno empieza con el cuerpo humano, los huesos, y de los huesos a los músculos. Y hay un momento que uno va aprendiendo que los músculos y el cuerpo humano es un sistema que está compuesto por partes, ¿no? Y esa idea de armar un cuerpo a través de los músculos de las partes, le podemos hacer un paralelo cuando vemos un rifle, por ejemplo, ¿no? El rifle tiene su anatomía, entre comillas. ¿Cuáles son las partes que lo conforman? Esta especie de esto, ¿no? Tiene esto. No, realmente no sé los nombres, pero está pensando en diferentes componentes. La mejor manera de explicar el dibujo es viendo cómics. Los artistas de cómics son muy buenos
tienen esa mentalidad en 3 dimensiones, ¿no? Que le heredan del dibujo clásico, ¿no? El dibujo clásico es perspectiva, es constructivo. Entonces por ahí indagar unas técnicas de los cómics te puede hacer mejor pintor, ¿no? En el aspecto de lo que se llama el draftsmanship o el dibujo. Cómo dibujar una cabeza en diferentes vistas, ¿no? Igualito, esto es una belleza, ¿no? La manera, la simplicidad de que ha hecho el sombrero, ¿no? Cilindro en perspectiva. Eso te ayuda a entender la luz también, ¿no? Cuando uno ilumina una cosa es más fácil de entenderla si entiendes perspectiva, ¿no? La perspectiva es base del dibujo. La mano en escorzo, lo que es en diferentes posiciones. Esta es una belleza de cuadro. Sin embargo, cuando recién la presentó en su época, no les gustó a muchos, ¿no? Por la manera en que él agarró y representó a los personajes, ¿no? No era era lo que se acostumbraba, ¿no? Antes los ponían a los retratados de una manera no muy dinámica, y él crea esta especie de drama entre los personajes, ¿no? Y le da más vida. Pero no les gustó mucho esta mano en escorzo, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vas a encontrar en Loomis, ¿no? Loomis te explica lo básico de la mano, y de ahí es ir copiando manos. Por eso yo recomiendo, cuando decía, ¿no? En el plan de estudio que andaba recomendando para la gente que empezaba, dibujar de láminas, ¿no? Dibujar de láminas, porque dibujarle natural no solamente es difícil, pero necesitas una base fuerte de dibujo, ¿no? Es por eso que antes los dibujantes hacían lo que se llamaban las láminas, ¿no? Hay una en la época de Rembrandt, que ahí creo que lo tenemos, un libro, no me acuerdo, ahí está el enlace, o lo tenemos en el Dropbox, no me acuerdo bien, pero vamos a poner los de Barr, que son los más conocidos, pero en la época de Rembrandt habían láminas de dibujo, ¿no? Que era así como empezaban los dibujantes, ¿no? A empezar a aprender el vocablo o el vocabulario del cuerpo humano en diferentes posiciones, ¿no? Barr ahora se ha vuelto muy popular, porque es del neoclásico, del academismo, pero era lo mismo, ¿no? Si uno ve las láminas más antiguas, es la misma idea de entender el cuerpo por partes, y eso lo recomienda Leonardo, ¿no? En su libro, el libro de la pintura que él tiene, el Tratado de la Pintura, él dice, ¿no? Si tú quieres entender un edificio o caminar dentro de un edificio, tú vas a empezar por la puerta y el primer piso, y vas subiendo escalón por escalón, escalera por escalera, hasta que llegas arriba a otro piso. Entonces la idea de lo clásico es ir entendiendo las partes que nos concierne, por ejemplo, al ser humano, ¿no? Entender una cabeza, las manos, las piernas, el torso, los brazos, y luego la musculatura, los huesos. Vas estudiando por partes para entender el todo, ¿no? Es muy difícil dibujar un ser humano simplemente por vista, ¿no? Hay buenos dibujantes que lo hacen, pero estás prácticamente copiando, ¿no? Es diferente entender el dibujo, este tipo de pensamiento de copiar por partes. Por ejemplo, te van representando las orejas en diferentes posiciones. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que te ayuda a ponerte a boludear o a hacer tantos dibujos, ¿no? Uno nos enseña, por ejemplo, nos empieza a enseñar que el pie se ve de esa manera desde atrás, ¿no? Y el pie de perfil se ve así, ¿no? Y hay ciertas formas en el pie. Y obviamente cuando uno se mete en la anatomía ya vas entendiendo, ¿no? El talón y esa es cuestión de empezar a estudiar anatomía, ¿no? Cuál parte son huesos y esto. Pero me refiero a las formas del cuerpo humano, ¿no? Por eso que el estudiante empezaba así, copiando las partes del cuerpo para entenderla en diferentes posiciones.
Los de Bark son un poco más mecánicos. Si uno regresa a las láminas un poco más antiguas, como digo, las láminas de Rembrandt, no de Rembrandt, pero de esa época, porque tiene muchos modelos de Rembrandt. Aquí creo que las de Rivera Etchings se hacen famosas en el tiempo de Rembrandt, las de Rivera. Estas de acá. Y esas ya las compartí en otro grupo, perdón, en el blog. Pero lo que hace José de Rivera, el españoleto, ¿no? Él hace unos grabados con las partes del cuerpo humano, justamente para que el estudiante vaya aprendiendo las partes del cuerpo humano, ¿no? Y eso es algo que uno no sabe, ¿no? Cuando recién empieza uno quiere dibujar la cara completa y no puede, pues, dibujar un ojo correctamente, ¿no? Es que hacen estas láminas, te empiezan a practicar el trazo y empezar a entender las diferentes posiciones del ojo. ¿Por qué? Hay una lógica, ¿no? Porque cuando un pintor iba a pintar una obra como esta, supongamos, ¿no? Una obra cualquiera con un sinfín de cabezas en todas las posiciones posibles, ¿no? De este lado, de costado, para atrás, para abajo. Fíjate el cambio de las manos, ¿no? Una mano así, ¿no? Este tipo de estudios, de cuando eran aprendices, los iban preparando para lo que se les venía, ¿no? No solamente aprendían el trazo, pero el sombreado. Son muy difíciles, no creas que son tan fáciles, ¿no? Entonces, por ahí recomiendo que intenten algunas, ¿no? Hay un nombre, te venden ese libro ahora, te lo venden, de Debris. Se hizo famoso en su tiempo, igualito los de Rivera, y te ayudan al trazo. Hay diferentes estilos, ¿no? Este es un estilo más natural, y el de Bark Drawing es un estilo, digamos, más clásico, académico, ¿no? Hoy en día eso muchos pintores hacen eso, ¿no? Estas son, creo, de Carracci, si no me equivoco. Ahí en el grupo hay varias láminas. Estas de acá, por ejemplo. Y lo que hay que, de una manera, entender, es que estamos aprendiendo. Cuando uno aprende estas cosas, aprendes, por ejemplo, cómo representar el contorno muy, muy limpio, ¿no? La línea muy limpia antes de sombrear. Es muy buena práctica este tipo de láminas. Habría que ver cuál es esta, no me acuerdo si este es de Carracci. Pero hay de diferentes autores, ¿no? Diferentes estilos, pero fíjate, ¿no? Entonces, antes día natural, preferible hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda a aprender a dibujar lo que se entendía como dibujo antes. Para luego en la práctica, cuando es un maestro, por ejemplo, como Angre, y está haciendo estudios del modelo, ya del natural, ya por ejemplo repite la idea de empezar a estudiar las partes que va a pintar, ¿no? Que va a dibujar, que va a componer. Eso lo ves en muchos maestros, estudian manos por separado, estudian la cabeza, y en el mismo pensamiento de que antes de crear una obra hacen estudios previos, ¿no? Entonces son los estudios que hace Angre, por ejemplo, ¿no? Para hallar la posición correcta y qué sé yo. La misma manera de que como los iban, creo, más o menos preparando, ¿no? Ahí hay láminas de diferentes estilos. Entonces eso te ayuda, lo que indica Leonardo, ¿no? Empezar por las láminas y luego ya las esculturas y luego al final el natural, ¿no? Y a esos son los problemas que tú encuentras en las láminas, diferentes poses de diferentes manos y pies. También una buena manera de estudiar es empezar a dibujar de estas obras diferentes objetos, ¿no? Sombreros, para ir no solamente mejorando en el dibujo, pero y tratando de hacer cosas más difíciles, porque este es un problema de, por ejemplo, dibujar este caballero, ¿no? Es una buena manera de estudiar cómo dibujar botas, con diferentes detalles, para cuando uno tenga el problema de una manera lo pueda hacer, ¿no? No todo es desnudo, hay que saber dibujar muy bien básicamente todo, ¿no?
Obviamente estas botas no existen ahora, pero fíjate ya como la decisión del pintor, ¿no? Es una genialidad de poner la bota de perfil, esta bota casi de frente que nos mira, ¿no? Y eso es como los va posicionando. La sombra, por ejemplo, en el piso, ¿no? Y la luz que ha puesto acá. Eso es lo que hay que ir viendo en muchos pintores, ¿no? Cómo agarra esta pierna, y estoy aquí viendo de lejos y de cerca. ¿Cuál es la intención del pintor, no? Acá ha puesto un soldado y tú lo puedes ver que está detrás. Y en eso nos tira una sombra totalmente, ¿no? Lo pone en sombra. Y eso es lo que mucho le molestó a la gente que le pagó para hacer estos retratos, ¿no? Que hay un momento que los pone unas caras medio en sombra, en tiniebla, cuando ellos querían verse en todo eso. Este es muy chistoso, Rembrandt siempre es muy... Yo lo voy viendo, donde pone un ojo, ¿no? Y parece que es él. Parece que es él que se ha pintado. Ahí está la boina del pintor. Y ha puesto su ojo, ¿no? Como ahí saliendo. Pero fíjate la simplicidad de... Y esto también es el estilo de Rembrandt, ¿no? Ese es donde ya estamos hablando de... Cuando uno empieza a dibujar por mucho tiempo, bastante tiempo, y empieza a crear un estilo propio, ¿no? Por eso de copiar la naturaleza es, entre comillas, cierto y no cierto, ¿no? Porque ya depende del pintor, pero cada pintor empieza a tener su manera de hacer las figuras, y eso ya viene por los tiempos. Realmente no sé quién es este es Rivera, ¿no? Tiene su manera de hacer, de pintar, lo mismo que Velázquez, ¿no? De hacer sus trazos, de dibujar. La diferencia, por ejemplo, entre Rivera, no es el tiempo de Rivera, pero no estamos viendo a Rivera, pero hay que fijarse, ¿no? En lo que es Rivera y la diferencia entre Rivera y Rembrandt, ¿no? También usa esas pinceladas, hacer esos detalles, porque también si uno ve los dibujos de Giuseppe de Rivera, es un gran dibujante también, ¿no? Del Greco, cómo hace una cara el Greco, ¿no? Hay, como se dice, una cierta... hay cosas parecidas, ¿no? Igualito, hacer... Cómo tratar el cabello de un anciano, ¿no? Son cosas que quizás uno las puede ir descubriendo conforme va haciendo, pero ver los maestros te ayuda mucho, ¿no? Esta es otra cara de... Este es de Laocoon, del viejo, de esa escultura. Acá la han hecho como un hombre natural, ¿no? Los trazos de la... Porque cada pintor hace diferente el pelo. Este es Barocci. Barocci me gustan mucho las imágenes de Google, de Bing, prefiero las de Google. Pero vas viendo la forma en que emplean los trazos, ¿no? Entonces, ya lo que decía en Rembrandt, ya nos queda, y ahorita terminamos, ¿no? A las 2 horas terminamos. Y hay una especie de hacer caras, ¿no? Acá, por ejemplo, ya le empieza a hacer un poco más. Acá ya veo una especie de manierismo. El término manierismo es la maniera o la manera de hacer, ¿no? Está siendo muy sólido acá, ya. Especie de diseño, ¿no? Se puede leer la estructura ósea del cráneo, un montón de profundidad, ¿no? Acá le pone el oscuro para darle para hacer la representación del casco, ¿no? Pero fíjate las transparencias que usa acá, casi transparente. Eso es lo bonito de Rembrandt, el juego de transparencias, de opacidades, las pinceladas. A mí me gusta mucho ese tipo de dejar que se vea que es pintura en algunas partes, ¿no? Aunque él decía que no lo acusaban que pintaba así todo como no todo perfecto, pero él siempre decía, ¿no? de ver las pinturas de lejos. Si tú ves la pintura de lejos, trabaja el efecto, ¿no? Fíjate la mano.
No he tenido que detallarla. ¿Por qué? Porque está pensando en el todo. Ese es lo más difícil de la pintura, ¿no? Cuando uno ve, tú ves toda la pintura. Es una inmensidad. Y fíjate dónde está la nitidez. En los personajes más iluminados. ¿Acaso te vas a preocupar que esta mano está perfecta? No. Uno está en sombra, la bocetea. Acá igual, ¿no? No hay que darle mucho detalle porque está en sombra. Le tira mucha luz a las plumas. Las lanzas perfectas, rectas, ¿no? No hay... Eso es lo que vas a... Son muy buen dibujantes, ¿no? Ya una vez que... El problema para pintar esto, ¿no? Establece los oscuros. Y poniendo acá la lanza, un trabajazo, ¿no? Y pone esta lanza al final, y pone luz, toques de luz, ¿no? Nos acercamos. Y sus famosos pinceladas ahí para dar el efecto. Es un gran pintor. Rembrandt es un gran pintor. Entonces acerquémonos acá al efecto. Y si te das cuenta, esta pintura es prácticamente marrones, grises. El rojo no es muy potente, ¿no? Un gris apagado, pero un rojo apagado. No es colorista, ¿no? Para mí el Rembrandt no es colorista. Quizás en sus primeras pinturas que ya vimos antes, no estas que son tardías, tiene más color, ¿no? Tiene más vida, pero a la vez se está alejando del manierismo, ¿no? Que empezó. Hay que acordarse que venía de la escuela manierista, sus profesores, ¿no? Él está entrando al barroco, entonces empieza a eliminar el color, bastante el color, quizá para darle un poco más de realismo, ¿no? Porque ya la escuela renacentista, digamos, los italianos tienen ese color, del colorido que les gustaba, ¿no? Rembrandt también es un genio de por sí original, ¿no? Entonces no va a pintar como los demás. Y acá está explotando mucho las tonalidades marrones y grises. Es impresionante, ¿no? Igualito boceteando las manos. Nos podemos acercar a esta cara. Este es uno de lo que se dice un virtuosismo, ¿no? Casi boceteada, puro efecto. Pero conlleva todo, personalidad y todo lo que quieras, ¿no? Una rapidez en pintura acá. Acá sí se ve que es... Puede ser engañosa que pinta rápido, pero hay secciones que se ve que pinta muy rápido. Ya vimos esto, como la construyó el tambor. Bien estructurado, bien dibujado. Esta cara quería ver. A ver si podemos dar un acercamiento a esa cara. Muy sólida. Conoce muy bien la cabeza. Un buen ejercicio es bocetear las cabezas de pinturas también, ¿no? Esto está sólido, tú puedes ver acá. Pum. Es el trazo y acá se siente el plano, ¿no? Lo piensa en sólido, ¿no? Para darle la forma. Siempre el dibujo. Y ya en la oscuridad nos mete algo de claro, ¿no? Eso es lo que, como siempre sigo repitiendo, ¿no? Esas lecciones de la pintura, de cambios de... Tienes algo oscuro y detrás pinta algo claro. Obvio que la gente no estaba posando para él de esa manera, ¿no? Llamaba a una persona y posaba para él, y otra, y quizás hacía bocetos, dibujos. Es una construcción sus pinturas, ¿no? Este efecto no va a estar perfecto, ¿no? Ya son decisiones, como dije, pictóricas, porque está pensando en
ok, en ese momento voy a iluminar esta mano. No es como es un poco diferente a Caravaggio, ¿no? En Caravaggio también hay organización. En Rembrandt es un poco más imaginativo, ¿no? Porque tú lo ves en sus bocetos, él dibujaba más. Para mí Caravaggio es más copiante del natural, pero también obviamente manipula, ¿no? Pero él sí es más realista. Rembrandt no me parece muy realista en ese sentido, ¿no? Porque en unas partes pierde el realismo por exagerar, ¿no? Por hacer sus efectos de... Usualmente el realista no exagera tanto. Esta casi es una caricatura de una manera, ¿no? Esta cara hacia arriba. Una posición... El gesto también se puede aprender acá bastantes cosas. El gesto de ¿no? La mirada hacia arriba, la bandera y el brazo, ¿no? Muy elegante. Obviamente yendo a ¿cómo se llama? A lo que está pintando, ¿no? Cuando preparan el mosquete, esta es la Saskia y acá aparece una enanita. Yo esto no me había fijado, por ejemplo, que tenía unas gallinas. No sé qué simbolismo tendrá. Y ves las patas de gallina, ¿no? Qué tal detalle, ¿no? Ponerse a pintar esto. Ya realmente está lo que realmente quiere, ya lo puede poner en el lienzo, ¿no? Eso ya es maestría del dibujo. Acá se ve otra dama o damisela, lo que sea, ¿no? Este es bonito, esto creo que lo que comentaba, ¿no? Se quitó el guante, ¿no? Se quitó el guante para dar esa mano, ese gesto hacia adelante. No sé la historia realmente de esta pintura. Sé que eran unos caballeros, pertenecía a una... No era realmente unos soldados, sino una especie de caballeros, creo. Y los representa como si estuvieran en batalla o algo así, ¿no? Pero fíjense acá, ¿no? Este gesto es una genialidad, como pone esta mano. Y acá le quita el guante. Esto ya es narrativa, ¿no? Eso ya es no solamente saber pintar, saber modelar, saber de color, saber componer, sino ya es la creatividad del artista, ¿no? Y acá es donde ya es la genialidad, digamos, de decidir la posición, tirar esta lanza casi no al espectador, pero en una perspectiva muy atrevida, ¿no? Y esto, por ejemplo, me acabo de fijar, ¿no? La mano está acá extendida y ¿qué hace? La sombra te la proyecta al cuerpo del otro. ¿Eso qué hace al proyectar eso, ¿no? No solamente obviamente obedece al sistema lumínico que está usando, ¿no? De la luz, pero integra esta figura con esta figura, ¿no? Al poner la sombra proyectada de esta nos ayuda a decir que esta figura pertenece a esta misma escena, ¿no? Y sigue la idea de la luz que está viniendo pegándole acá y ilumina todo esto. ¿Cómo lo hizo? No sé, o sea, obviamente ha usado una especie de modelos, ¿no? Pero él sabía dibujar muy bien, o sea que también hay mucha inventiva. Por ejemplo, este perro de acá es inventado, ¿no? O tenía de repente el perrito que tenía en su casa, no sé. Sabía dibujar perros, ¿no? Y fíjate, el perro este es un atrevimiento de abstracción total, ¿no? Mira cómo representa el perro. Yo no he visto pintores ahora que se atrevan a hacer eso. El famoso Caravaggio, ¿cómo se llama uno de los pintores ahora, el Roberto Ferri, por ejemplo, ¿no? Te pinta pues muy bien. Y luego vamos a ver a Roberto Ferri para ver su trabajo, que es un genio también, ¿no? En esta época. Pero no tiene, digamos, esa sutileza que tienen los maestros, ¿no? Aunque podemos decir que él está siguiendo la escuela de
no de Bouguereau, pero una escuela de academista de todo pintar, ¿no? Se ve. Para mí no hay una especie de integración en estas figuras. Porque hay que verla bien, ¿no? Lo que está haciendo. Se parece un Boris Vallejo, como decía otro pintor. Pero se ven cosas muy separadas, ¿no? No tiene mucha inventiva, por ejemplo. Ferrer. Ferrer lo que es bueno es el uso de la figura. A mí me gusta mucho también. La musculatura, ¿no? En cuanto a lo conceptual, en dibujo también más o menos. El dibujo que maneja Ferri diría que es más ilustrativo, ¿no? Y esos términos se han intercambiado porque para mí un ilustrativo es alguien que está copiando lo que ve, ilustra lo que ve, ¿no? Yo creo que sí, supongo que trabaja en natural. Ahora ya que la gente que usa fotos ya ni se sabe si trabajan en natural o no, pero creo que sí trabaja en natural. Esto con modelos. Para mí esta es una especie de ilustración. En cambio, cuando uno ve los dibujos de Rembrandt, es realmente dibujo, ¿no? Está creando el dibujo. Esta es una creación. Entonces ahí es un poquito diferente, ¿no? Ya vamos a ver a Ferri después. En uno de los live cuando nos toque la semana de Ferri. Pero esto, por ejemplo, es una genialidad. No veo a los pintores de ahora haciendo ese tipo de bocetos. No se atreven, ¿no? Porque, bueno, no sé, no tendrán conocimiento o es muy difícil de concebir, qué sé yo. Pero acá, si tú lo ves en el conjunto, este perrito nos dice, acá hay un perro. Pero no te lo enseña totalmente porque está en sombra, ¿no? Esta mano, por ejemplo, estirada, para mí me recuerda un poco a una de las manos de Caravaggio, ¿no? La que él estira, hay que acordarse que él se influenció en Caravaggio, lo mismo que Ferri, ¿eh? Pero no sé qué tanto Ferri se influenció en Caravaggio, pero los pintores antiguos hacían eso, ¿no? Caravaggio, Jesus, el Matthew, exactamente. Perdón, no el Matthew, en la obra de Caravaggio que está apuntando Jesucristo a uno de los... Esta de acá. Me recuerda mucho ese estiramiento de la mano. La vocación de San Mateo, ¿no? Cuando Caravaggio pinta y estira esta mano de acá. No sé si encuentro una mejor imagen. Bueno, esta está suficiente, ¿no? Le estira y la luz le pega más o menos. Esta hay que acordarse que es inspiración de Miguel Ángel, de la Capilla Sistina. Cuando Dios crea a Adán, él le apunta la mano así, ¿no? Y fíjate acá, dime si no es igual. Eso es lo que se llama referentes en inglés se dice, ¿cómo se llama? No referente, pero se dice creo que esa es la palabra en castellano, el referente. O sea, el pintor que lo ha hecho previamente y de una manera como le hace lo parafrasea, ¿no? Lo que hacen cualquier escritor, ¿no? Cuando uno escribe, qué sé yo, los que han escrito no la Ilíada, pero ¿cómo se llama? Escribe una obra de arte, una obra literaria, y está basado mucho en algunas alusiones a otra obra anterior, ¿no? Eso es lo que hace referencia. El precedente, esa es la palabra que estaba buscando. Es un precedente, ¿no? El precedente de Caravaggio es Adán y Adam and God y Dios en Miguel Ángel, ¿no? Y esto tú lo vas a ver en muchos pintores, que una especie de comunicación viendo a los pintores de atrás, ¿no? Y hay que acordarse el referente o el precedente de Miguel Ángel, obviamente son las esculturas griegas, pero también bien fue, ¿cómo se llama? Masaccio, ¿no? Si vemos el trabajo de Masaccio, vamos a ver algo lo vamos a ver reflejado de una manera
Miguel Ángel, ¿no? Pero esta mano pasó por Caravaggio y mira dónde termina, ¿no? No es exactamente igual, pero para mí es esa idea de apuntar hacia allá, ¿no? No estoy viendo ilusiones, porque eso es lo que hacían los pintores antes. Como tenían conocimiento previo, consideraban a maestros a los anteriores, los usaban como copias, ¿no? No copias, pero como ideas. Este pareciera que fuera Rembrandt, pero para mí es este de acá. Es una genialidad el poner un ojo ahí, ¿eh? O sea, usualmente los pintores se representaban en unas obras así grandes, pintaban su autorretrato por aquí, ¿no? Mirando al espectador. Lo que hace Rembrandt, se pone ahí, como diciendo, a ver, entre tantas personas se encuentra el pintor, ¿no? Encuéntrame ahí, el que mira, el que te mira. Está, como dije, ¿no? Está Rembrandt bien metido ahí debajo, chiquito, entre todos los grandes soldados, ¿no? Si vamos a Masaccio, ya es mucho más antiguo. Ya cuando veamos a Miguel Ángel, creo que Miguel Ángel se viene después. De repente miraremos a Masaccio con más nitidez, porque Miguel Ángel hizo varios bocetos de Masaccio, ¿no? Lo estudiaba, yo sé que lo iba a estudiar a la capilla y todo eso. Un precedente importante en la pintura, ¿no? Renacentista, la pintura de Miguel Ángel. El mismo maestro de Miguel Ángel, ¿cómo se llama? No Ghiberti, Ghirlandaio, ¿no? Hay que ver el trabajo de Ghirlandaio para entenderlo. Esto en perspectiva, lo que estaba hablando antes, ¿no? Esta línea en perspectiva. Y acá, por ejemplo, esto recién lo acabo de ver, pero es un enanito. Y fíjate cómo lo pone en acción, ¿no? Qué genialidad. Esto ya lo hemos visto en uno de sus grabados, de sus aguafuertes. Como también le gusta capturar el momento, ¿no? Esa acción. Que por ejemplo Masaccio no lo va a tener porque obviamente es un pintor un poco más antiguo. Pero también hay esa idea de narrativa, ¿no? Es muy importante cómo la interacción de los personajes es sumamente importante en la pintura tradicional, ¿no? Como este está parado, como este le da la mano y habla con él, como este está de espaldas y mira a Jesús. Acá uno puede decir es la mano de Jesús, quizás, no sé, se repite en Caravaggio. Este mira a este, ¿no? Y él apunta a él, y cada personaje es un actor, ¿no? Este está haciendo esto, ¿no? Una pintura tan antigua como la de Masaccio, ¿no? Y ahí ya se empieza, le besa el pie al niño, el niño está apuntando, mirando, mira acá, reza. Eso es lo que cuando uno empieza a, digamos, inventar personajes, es donde uno tiene que meterse en el personaje, meterse en la historia, ¿no? Acá Rembrandt se mete, ¿no? Rembrandt no solamente representa, está pintando un soldado, pero de una manera cuando un pintor pinta, se pinta él mismo, porque no diría él mismo, pero tiene que sentir lo que está haciendo el personaje, ¿no? Cómo pensar es parte del dibujo, ¿no? Es el reflejo del pintor a la hora que uno pinta, ¿no? El paso de adelante, el movimiento de este nanito, ¿no? Que casi está en sombra, en boceto, ¿no? Y por ahí seguro vamos a encontrar algo, porque eso es lo que tienen estos pintores, siempre te ponen una cosita interesante por ahí. Su firma está por acá. Recordarse que los pintores él empezó a firmar como Rembrandt, ¿no? Porque en la escuela de pintores italianos todos se nombraban por su nombre primero o por el nombre que le dieran, ¿no? Ahí está corriendo, realmente no se lo tiene ahí, pero mira, está mirando hacia allá, vamos a la vuelta, ¿no? Todo este tipo de detalles, todo este tipo de personajes, de psicología, eso ya viene de pintores muy antiguos, ¿no? Pero bueno, buen detalle acá, ¿no? Cómo lo ha pintado.
nos acercamos